Para esta práctica hicimos una cuantificación de lípidos en almendras. Los integrantes son Susana López, Laura Sofía Fernández, Pedro Vallejo y Juan Andrés Camperos. Comenzaremos con ¿qué son los lípidos? Los lípidos son macromoléculas conformados por ácidos grasos carboxílicos. Estos solo tienen un grupo carboxílico. Los lípidos son moléculas pequeñas que interactúan de manera no covalente. Tienen cabeza hidrofílica y cola hidrofóbica y se agrupan por interacciones hidrófobas e interacciones de Van der Waals. Se deterioran por rancidez oxidativa, lipoxidante y cetónica. Además se dividen en grasas y aceites, triglicéridos, fosfolípidos y ceras. Su función es principalmente energética. Seguiremos con el diagnóstico. Seguiremos con algunas bondades del alimento. El árbol del que salen las almendras se llama el Prunus dulcis y es un árbol nativo de Irán y otros países del suroeste de Asia. Estos árboles crecen de 3 a 4,5 metros. Las almendras no son nueces, como suele pensar la gente, sino que son semillas encerradas en una cubierta de fruta dura. Hay dos tipos de almendras, dulces, que viene de dulcis, y amargas, que viene de amara. Existen muchas variedades que se dividen en cáscara blanca y en cáscara dura. Solo es comestible la drupa de la almendra, la parte oblonga formada por piel coriácea, una cáscara rugosa interior y la semilla carnosa. Y por último, no tienen un aroma destacado. La semilla es blanca y la piel es color canela. Ahora hablaremos sobre su cultivo. El árbol mencionado crece en climas mediterráneos y el mayor productor a nivel mundial es California. Los cultivos modernos son industriales, en donde hay huertos de al menos 3 tipos y se emplean sacudidoras mecánicas para acelerar el proceso de cosecha. Y también se alquilan abejas para la temporada de polinización, pues los almendros dependen completamente de la polinización de sus flores, que hacen crecer la drupa de la almendra. De igual forma, los cultivos tienen baja productividad y su floración es tardía, pues va aproximadamente entre marzo y abril. El árbol es capaz de soportar temperaturas muy altas y muy bajas, al igual que periodos de sequía y malas condiciones, pero la temperatura óptima para la actividad fotosintética es entre 25 y 30 grados centígrados. También se ha adaptado a condiciones secas, o sea, con baja pluviometría, y el pH del suelo debe estar entre 5,5 y 8,4. Al hablar de su composición, resaltamos que es un alimento alto en proteínas y grasas, que está compuesto aproximadamente por 50% de lípidos, 25% de proteínas y 20% de carbohidratos. Dentro de este 50%, el 80% son grasas monosaturadas, el 15% son poliinsaturadas y el 5% son saturadas. También contiene entre 35 y 55% de aceite no volátil y las almendras cuentan con la enzima emulsina, que produce glucosa en presencia de agua. Ahora también encontramos que en una onza se tienen 165 calorías, 6 gramos de proteínas, 14 gramos de grasas, 6 gramos de carbohidratos y 3 gramos de fibra. En cuanto a la energía, hay 590 calorías en 100 gramos, que es 30% total de una dieta de 2.000 calorías. En cuanto al azúcar, hay 4,63 gramos en 100 gramos de almendras, de sodio hay 19 miligramos en 100 gramos de almendras, de agua hay 19 miligramos en 100 gramos de almendras y grasas hay 52,52 gramos en 100 gramos. Igualmente, las almendras no tienen colesterol y de vitaminas tienen vitamina A, E, B3 y B9. De minerales tienen calcio, hierro, potasio, magnesio, fósforo, sodio y zinc. Y contienen 590 calorías en 100 gramos. En cuanto a las características generales, se dice que las almendras reducen el riesgo a enfermedades cardíacas y están asociadas a la reducción de colesterol y LDL. También tienen efectos antiinflamatorios y antioxidantes. Su duración es aproximadamente de 2 años y contienen fitonutrientes que aportan al crecimiento de microbios intestinales que son beneficiosos. En el mercado se ofrecen almendras crudas, blanqueadas, tostadas en seco o en aceite. Y también se encuentran productos a base de almendras, como bebida de almendras, mantequilla de almendras, harina de almendras y queso a base de almendras. Y estos productos tienen una muy alta demanda en este momento. Ahora seguiremos con el sustento teórico.
La extracción Soxhlet es la técnica de separación sólido-líquido comúnmente usada para la determinación del contenido graso en distintos tipos de muestra. De igual modo, puede ser usada como técnica preparativa de muestra como paso previo al análisis mediante otra técnica instrumental. Por ejemplo, la extracción de ácidos grasos en muestras de tocino para su posterior determinación mediante una cromatografía de gases. Este procedimiento puede aplicarse a distintos tipos de alimentos sólidos. Sin embargo, es importante que la muestra sea anhidra, es decir, que esté seca, porque el éter dietílico se disuelve parcialmente en agua, que a su vez extraerá azúcares entre otros compuestos, lo que puede ser una fuente de error. El equipo en sí consta de 6 partes. La primera son las perlas de ebullición, la segunda es el calentador, que su propósito va a ser calentar nuestro solvente para que éste pase a fase gaseosa, con la cual se va a realizar la extracción. El tercero es el matraz de balón, que es donde vamos a colocar el solvente y además donde se va a terminar depositando toda la grasa y el solvente al final de la extracción. El cuarto es un cartucho de celulosa, que es un recipiente cilíndrico en el cual vamos a colocar la muestra durante el proceso. El quinto es el refrigerante, el cual se va a usar para condensar los vapores cuando llegan a la parte de arriba del equipo. Y finalmente está el tubo Soxhlet, que básicamente es un cuerpo que tiene una boca esmerilada y un tubo de sifón que los conecta. A grandes rasgos, el método Soxhlet funciona de la siguiente manera. Primero se coloca el solvente en una matraz de bola. Luego se bulle el solvente de modo que se evapora y va a subir hasta el condensador donde se vuelve a la fase líquida. Luego, el solvente condensado cae sobre un recipiente que contiene un cartucho. Generalmente este es de celulosa de porcelana, pero en nuestro caso se va a usar papel filtro. Y este cartucho contiene la muestra, la cual se va a extraer en su interior. El siguiente paso es el ascenso del nivel del solvente, en el cual el solvente va a cubrir todo el cartucho hasta el punto en donde se produce reflujo y el solvente vuelve a la matriz. Y finalmente, pues este proceso se realiza la cantidad de veces necesaria hasta que haya una extracción completa. Una de las ventajas del método Soxhlet es que la muestra va a estar en contacto repetidas veces con porciones frescas del disolvente, lo cual va a aumentar la efectividad del proceso. Adicionalmente, la extracción se realiza con disolvente caliente, lo cual va a favorecer la solubilidad de los compuestos de interés en este. Adicionalmente, se obtienen excelentes recuperaciones, motivo por el cual este método es empleado en muchos casos. Y finalmente, es una metodología muy simple. Por otra parte, algunas de las desventajas del método Soxhlet es que el tiempo requerido para la extracción normalmente se encuentra entre las 6 y 24 horas, lo cual es relativamente largo. Adicionalmente, la técnica no es fácilmente automatizable, de modo que uno lo tiene que hacer manualmente. Y, finalmente, como se trabaja a temperaturas altas cercanas al punto de ebullición del solvente, se puede dar la descomposición térmica de algunos de los análitos de interés. Seguiremos con el protocolo para el laboratorio. Para realizar la extracción, escogimos utilizar éter de petróleo como nuestro solvente. Este se escogió ya que de acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Córdoba, en el cual se evalúa la efectividad de distintos solventes orgánicos para la extracción y caracterización físico-química de la almendra, se encontró que el éter de petróleo fue una de las alternativas más efectivas. Esto se debe a que los ácidos grasos con mayor presencia en las almendras, que son el ácido leico y el ácido linoleico, tienen una alta solubilidad en el éter de petróleo. Adicionalmente, vale la pena notar que comparado con las alternativas más eficientes, por ejemplo el N-hexano, el éter de petróleo presenta menos riesgos de seguridad, lo que lo vuelve más adecuado para la práctica. No obstante, de igual manera es importante considerar las medidas de seguridad que se deben tomar al trabajar con el éter de petróleo. Como se puede observar en la ficha de seguridad de datos, el éter de petróleo es fácilmente flamable, tóxico, irritante y peligroso para el medio ambiente. Dado esto, es importante tomar precauciones como mantener la sustancia alejado de la llama abierta, evitar contacto directo con la sustancia y desechar los residuos de manera apropiada. Para el procedimiento del laboratorio, lo primero que hay que hacer es preparar la muestra de almendras. Para esto se deben triturar en un procesador de comida con el objetivo de reducir su tamaño para que quepa mejor en el equipo y para aumentar su área de superficie, lo cual ayudará a mejorar la efectividad de la extracción sólido-líquido. Una vez se haya hecho esto, se pesan aproximadamente 9 gramos de las almendras trituradas, lo cual va a ser nuestro valor de masa inicial para la extracción, y estas se meten dentro de un sobre de papel filtro, el cual se va a añadir directamente en el cartucho del equipo Soxhlet. Lo siguiente es la realización del proceso de extracción en sí. Para esto se deberán añadir 150 mililitros de éter de petróleo al matraz de balón y se debe ensamblar el montaje.
Una vez hecho esto, el calentador se fija a 60 grados Celsius, que es aproximadamente la temperatura de ebullición del éter de petróleo, y este se deja operando durante 6 horas, el cual es el tiempo mínimo recomendado con base en lo encontrado en literatura. Finalmente, una vez haya terminado el proceso de extracción, se debe desmontar el equipo y recuperar la muestra de almendras. Esta la volveremos a pesar en una balanza analítica para determinar el peso final de la muestra. Ya con esto es posible determinar el contenido de lípidos usando la siguiente fórmula: peso inicial menos peso final, lo cual es el contenido en masa, y luego esto se divide por el peso inicial para obtener el contenido en porcentaje. Vale la pena notar que para esto estamos asumiendo que el 100% de los lípidos se extraen y que únicamente se van a extraer lípidos, lo cual seguramente no va a ser el caso durante la práctica, de modo que esto podrá ser una fuente de error en nuestros resultados. Finalmente, se realizará un análisis de los resultados. En nuestro experimento, la masa inicial de las almendras más el papel filtro que utilizamos fue de 9.57 gramos. La masa de solo el papel fue de 0.53 gramos. Considerando que, de acuerdo a la literatura, el contenido de lípidos para las almendras es alrededor de 52.52%, podemos calcular un valor teórico para la masa final de las almendras, despejando en la ecuación presentada previamente. En este caso, se obtuvo un valor teórico de 4.29 gramos después de restarle el peso del papel filtro. Como mencionado previamente, en teoría, la masa de la muestra debería disminuir, ya que se está removiendo el contenido de lípidos a través de la extracción. Sin embargo, en nuestro experimento se puede observar que la muestra pasó de tener una masa inicial de 9.57 gramos a una masa final de 12.12 gramos. Esto claramente es ilógico, lo cual significa que tuvo que haber visto una fuente de error significativa. Una posible explicación es que haya visto un error sistemático al momento de pesar la masa de la muestra, es decir, que en alguna de las dos medidas haya estado mal tarada la balanza. Algunas posibles mejoras que se podrían implementar a futuro para obtener resultados más exactos y o precisos sería realizar más de una réplica del experimento, de modo que los resultados sean más precisos y sea posible identificar cuando se presentan resultados anómalos como el que obtuvimos en nuestra práctica. Adicionalmente, sería bueno usar una balanza analítica con una cabina de pesaje para asegurar una mayor exactitud en las mediciones y asegurar que se use la misma balanza al momento de tomar ambas medidas. En conclusión, los resultados obtenidos en la práctica no representan adecuadamente lo que debería suceder en teoría. La diferencia entre el valor experimental, que fue de 11.59 gramos, y el valor teórico, que es de 4.29 gramos, es de 7.3 gramos, lo que equivale a un error de 170%. Por este motivo, se decidió que los resultados experimentales deberían ser descartados, ya que son altamente inexactos debido a los errores experimentales que se dieron durante la práctica.